Bueno, entremos a nuestra segunda hora de clases de esta semana número 3. Recuerden que son 3 horas de clase, así que todavía nos falta una intervención más, o sea, entrar otra vez al aula una vez más. Ya tenemos las herramientas para empezar a ver el mecanismo del mercado, ¿ok? El modelo de oferta y demanda. Esto es uno de los modelos más famosos en la economía y el que ya tiene casi carácter de ley, ¿ok? De los modelos es el más intuitivo para explicar, repito, cómo es eso que oferentes y demandantes se ponen de acuerdo y determinan el nivel de precio y cómo ese precio entonces es la señal que conduce las decisiones de los diferentes individuos, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que entender es que para que este mecanismo de mercado funcione, tienen que haber 3 condiciones muy importantes. Una, que haya un gran número de productores. Otra, que haya un gran número de consumidores. Y que además todos manejen la misma información. ¿Por qué es importante que todos manejen la misma información? Porque si un grupo maneja información privilegiada, va a tomar ventaja de los otros, ¿ok? Por ejemplo, hoy por hoy es maravilloso que existan lugares como Mercado Libre, porque allí toda la gente puede consultar los precios de los diferentes productos y tomar sus decisiones de si ofertar a un determinado precio o si es el comprador de comprar un determinado producto. ¿Ok? Más o menos pensémonos en un mercado que funcione como Mercado Libre o en un mercado que funcione como el mercado de coche, el mercado de Quinta Crespo. Esos, les estoy hablando de lugares físicos, pero recuérdense que el mercado es donde interactúan consumidores y productores y eso no está restringido a un área específica, ¿ok? No todos los mercados van a tener estas características, por lo menos. Por ejemplo, el mercado de aviones va a ser un mercado no con muchos compradores y sobre todo no con muchos productores de aviones, es decir, va a ser un mercado oligopólico. El mercado de las naves espaciales probablemente sea un mercado bastante monopólico en el cual haya un solo oferente y se rige por unas condiciones diferentes a las que vamos a ver aquí, pero en la gran mayoría de los bienes y servicios, los mercados suelen tener un número importante de compradores y de productores, es decir, si bien no son mercados de competencia perfecta, son mercados de competencia imperfecta, donde los números de compradores y productores son lo suficientemente grandes. ¿Por qué es importante el tema del gran número de consumidores y productores y de que nos compartan todos la misma información? Porque aquí está la esencia del mecanismo del mercado, que nadie pueda influir individualmente en el precio. Siempre que alguien pueda influir individualmente en el precio, va a sacar provecho de eso y va a poner un precio más alto del que se daría si estuviésemos en el libre juego de oferta y demanda, ¿ok? Siempre el libre juego de oferta y demanda nos va a llevar a un nivel que satisface tanto a compradores como a productores. ¿Cómo se llega a ese nivel? Es lo que vamos a ver. Para entender eso, necesitamos entender la curva de demanda, la curva de oferta, cuáles son el conjunto de factores que desplazan la demanda, cuáles son el conjunto de factores que desplazan la oferta, entender entonces que se crea un precio de equilibrio y cómo oferentes y demandantes van a estar tomando decisiones para que se mantenga el precio en ese nivel de equilibrio. Y luego, bueno, si cambia la situación de la oferta o de la demanda, cómo se pueden generar nuevas situaciones de equilibrio. Repito, yo no les voy a mandar a calcular la curva de oferta, a calcular la curva de la demanda, pero sí les voy a pedir que sepan interpretar los resultados. Así que, por favor, oído al tambor. Si esto ya se puso grande, ya se puso grande. Empecemos con la demanda. Repito entonces, la demanda es
cantidad que los individuos están dispuestos a comprar de un determinado bien. Fíjense que dice están dispuestos a comprar. No es una transacción, no es que ya se dio el precio y usted fue y compró, no. Esto es una ley que lo que trata de establecer es cuál es la reacción que van a tener los demandantes a los diferentes niveles de precios, ¿ok? En ese sentido, se ha establecido ya como un principio fijo que la cantidad demandada tiene una relación inversa con el precio. ¿Qué significa eso? Que esta es la forma de la curva de la demanda en cualquier mercado, en cualquier producto, siempre que hablemos de unos bienes que llamamos normales, ¿ok? ¿Esto qué significa? Fíjense que está hacia abajo. Significa que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. En la medida que el precio baja, más personas están dispuestas a demandar el bien, entonces a menores precios, mayor cantidad demandada. Esa es una relación que ocurre. Obviamente lo que nos interesa saber es qué está detrás de esta decisión. Bueno, resulta que los demandantes se enfrentan a un determinado nivel de ingresos y tienen que consumir varios bienes. Ellos tienen una canasta de consumo. Y entonces sus decisiones van a estar influenciadas por su ingreso y el precio del bien. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la cabeza de ese consumidor? Bueno, ocurre una cosa que la vamos a conocer como efecto renta y otro que la vamos a conocer como efecto sustitución, y ambos efectos, repito, son los que explican la relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿De qué se trata el efecto renta o el efecto ingreso? Bueno, siempre que estemos en presencia de menores precios, el poder adquisitivo de las personas aumenta. Es decir, si usted tiene un determinado ingreso y asuma que todos los precios de los bienes bajan, pues ahora usted tiene la capacidad de comprar más bienes y servicios. Por el contrario, si usted tiene el mismo nivel de ingreso y todos los precios suben, pues lamentablemente usted tiene que reducir las cantidades de cada uno de los bienes porque tiene menos poder de compra en términos reales, ¿ok? Otra cosa que puede pasar es que hay bienes que tienen una función parecida o para usted le representa la satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, la harina de pan y la harina de trigo, ambas le sirven a usted para hacer arepa o pan. O por ejemplo, el café y el té o el chocolate son bebidas calientes y le pueden satisfacer a usted el deseo de tomarse una bebida caliente. En ese caso, siempre que suba, por ejemplo, el precio del café, usted puede optar por tomar té, o si sube el precio del chocolate, usted puede optar por sustituir sus cantidades que compra de chocolate por las de otro bien. Entonces, repito, lo que está detrás de los demandantes es que tienen primero una capacidad de compra determinada y esa capacidad de compra cambia dependiendo de lo que pase con los precios, y otra es que tienen la potestad de sustituir algunos bienes que tienen características similares y entonces si no les es atractivo el precio de un bien, sustituirlo por otro. En definitiva, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el mercado de chocolate, es que esta es la curva de demanda de chocolate y siempre que el precio suba, bien sea por efecto renta o efecto sustitución, las cantidades demandadas de chocolate se van a reducir, o siempre que el precio baje, las cantidades demandadas de chocolate van a aumentar. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Es decir, somos los consumidores respondiendo a lo que pase con el nivel de precio, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí vamos a empezar a ver un mercado que es un mercado de
reventa de entradas de fútbol, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, de este lado vamos a tener el precio de las entradas en euros, y repito, el precio es una variable independiente aquí, y luego vamos a tener la respuesta de los que compran las entradas de fútbol, que va a estar en este lado de aquí. Y lo que vamos a ver es que, repito, en la medida que sube el precio de las entradas de reventa de fútbol, baja la intención, baja la disposición de los consumidores a comprar esas entradas. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense en la gráfica que ocurre, que cuando el precio es 350, hay 5,000 personas que están dispuestas a comprar entradas, o son el número de entradas que se compran, ¿ok? Cuando el precio, por ejemplo, es 200, precio es 200, hay 100,000 entradas. Entonces, todos estos líneas de puntos que están aquí representan las diferentes cantidades de entradas que se van a vender dependiendo del nivel de precios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, creo que hasta ahora todo claro. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, ustedes van a anotar en sus cuadernos que la demanda tiene pendiente negativa. Que esa pendiente negativa significa que cambios en los precios generan cambios en la dirección opuesta en las cantidades demandadas. ¿Ok? Que eso es así, es un principio que ocurre y que la razón por la cual hay una relación inversa entre las cantidades demandadas y el precio es que ocurre el efecto renta y o el efecto sustitución. Que el efecto sustitución es que el consumidor puede ir a comprar otros bienes que tienen características similares al bien en cuestión, y que el efecto renta habla de el poder adquisitivo del ingreso de los consumidores, y que siempre que aumente el precio, el poder adquisitivo de los consumidores baja, y siempre que baje el precio, el poder adquisitivo de los consumidores sube. Estos son principios, ¿ok? Entonces, al final de lo que estamos hablando es que solamente el precio es la única variable que genera movimientos dentro de la curva, ¿sí? Precisamente eso es lo que ha hecho el que creó el modelo de oferta y demanda. En el caso de la demanda y de la oferta, los puso a relacionarse directamente con los precios, pero, por ejemplo, en el caso de la demanda hay otro tipo de variables que también influyen en la decisión de los consumidores de qué comprar. Uno es el ingreso medio, ¿ok? Otro es los precios de los bienes complementarios y sustitutos. Otro muy importante es el gusto de los consumidores, y otros son las expectativas. Hay muchos otros elementos que pudieran determinar o que pudieran influir en la decisión de qué comprar, pero estos son los más importantes. ¿Qué significa el nivel de renta media visto como el nivel de ingreso medio? Que siempre que usted tenga un aumento en el ingreso, generalmente usted va a consumir más cantidades de los bienes que prefiere, ¿ok? Estamos hablando de bienes normales. ¿Qué significa esto de bienes normales? Que cumplen la ley de la demanda. Que cumplen la ley de la demanda es que a mayor ingreso, que cumplen esta relación, perdón, que a mayor ingreso, mayor cantidad demandada. Hay unos bienes que los llamamos inferiores, ¿ok? Que son unos bienes que usted consume, bueno, porque su ingreso en ese momento es bajo, pero si usted aumenta su ingreso, resulta que usted decide ya no consumir más ese bien, y ese tipo de bienes son unos bienes muy específicos que se llaman inferiores. Por ejemplo, el transporte público. Siempre que usted tenga unos ingresos bajos y no pueda tener un automóvil, usted va a usar el transporte público. Ceteris paribus, ¿sí? No tomando en cuenta más ninguna otra variable, si aumentan los ingresos y usted puede trasladarse de manera más cómoda a través de un vehículo, usted va a dejar de utilizar el transporte público.
Pero repito, estos son bienes que son la excepción de la regla, solo los nombramos porque existen, pero lo que estamos destacando aquí es que hay una relación directa entre el ingreso de los consumidores y la cantidad y la demanda de ese bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? En vez de haber movimientos dentro de la curva, lo que hay es un desplazamiento de toda la curva. Ahorita lo vamos a entender mejor. Ay, caramba, esto me... A ver, ¿ya me escuchan bien? Sí, profe. Por favor, ¿quién me dice dónde me quedé? Ahí apareció Arturo, Ricardo. Cónchale, ya tenemos unos caballeros, bienvenidos. ¿Quién me dice dónde me quedé, por favor, o me lo escribe en el chat? Profe, quedamos en los factores que desplazan la curva de demanda en el factor B sobre los precios de los bienes complementarios y sustitutos. O sea que llegamos a entender, repito, que tenemos la renta media como ese ingreso. Renta media quiere decir el ingreso de todos los individuos, ¿sí? Que haya un aumento en el ingreso de los individuos, de los consumidores, y entonces eso le permita consumir más de todos los bienes. Obviamente también van a consumir el bien en el que estamos representando la gráfica, ¿sí? Lo que estamos diciendo en el ejemplo del chocolate es que un aumento en el ingreso de los que les gusta mucho el chocolate va a generar un desplazamiento de la demanda hacia la derecha en señal de que quieren consumir más chocolate y en ese momento no están respondiendo al nivel general de precios o al nivel de precios, perdón, sino que están respondiendo al el hecho de que ahora ganan más. Luego tenemos otro factor que es el precio de los bienes complementarios y el de los bienes sustitutos. Entendamos primero qué es un bien complementario y qué es un bien sustituto. Los bienes complementarios son aquellos asociados al bien en cuestión. Es decir, si yo estoy hablando del chocolate, el cacao es un bien asociado a el chocolate, ¿ok? Porque para producir chocolate se necesita cacao. Mientras más chocolate se venda, entonces más chocolate se produce, o mientras más chocolate se demande, más chocolate se produce y más cacao se necesita, ¿ok? En el caso de los bienes sustitutos es lo contrario, son aquellos bienes que cumplen la misma función y que entonces nosotros podemos optar por un bien o por el otro. En ese caso estaríamos hablando del chocolate y compongamos al café como bien que produce esa misma satisfacción, aunque cuesta asociarlo tanto como el café y el té, pero supongamos que estamos hablando de café con leche y entonces la persona le gusta el chocolate con leche y el café con leche, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el precio de el chocolate, ¿verdad? Empieza a bajar muchísimo y él en ese momento está consumiendo mucho café, se traslada al otro mercado atraído por lo que está pasando en el otro mercado. Repito, eso es más fácil no verlo con palabras, sino con ejemplos. Ahorita vamos a hacer eso. Los gustos de los consumidores. Los gustos de los consumidores son esenciales, ¿ok? Esto va a hacer que si, por ejemplo, un bien comienza a ponerse de moda, fíjense cuando pasa esto de que pasó hace unos cuantos meses, que empezó a haber un boom del consumo de cocada y empezaron a aparecer muchos negocios de cocada, pues obviamente eso hizo que aumentara el consumo de las cocadas y pueden ser otro tipo de factores como factores del clima o estacionales o factores, ¿cómo se llama? Culturales que hagan que el aumento del consumo sea porque aumentan las preferencias o el contrario, sea un bien que en ese momento se vayan reduciendo las preferencias y cae toda la demanda de ese bien. Esto es lo que persiguen los oferentes, ¿ok? Saber cuáles son los gustos de los consumidores. Y finalmente, las expectativas tienen que ver con qué creen los demandantes que va a pasar en el futuro con su ingreso y con el precio del bien. Las decisiones
que van a tomar hoy pueden depender de qué creen que va a pasar con el precio del bien o con su ingreso en el futuro. Fíjense que es muy típico que si yo tengo un trabajo y yo pienso que al final del mes me van a aumentar el sueldo, yo ahorita tome la decisión de consumir más de los bienes que me gustan porque sé que a final de mes voy a obtener un ingreso mayor. Entonces, repito, tiene que ver con tomar una decisión ahorita basado en lo que yo crea que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender aquí? Queremos entender que los elementos que acabo de mencionar generan un desplazamiento de toda la curva. Si el desplazamiento es a la derecha, siempre lo vamos a señalar con una flechita y es un aumento. Si el desplazamiento es hacia la izquierda, lo vamos a señalar con una flechita hacia abajo y un movimiento hacia la izquierda de la curva. Fíjense lo que está pasando cuando un elemento distinto genera cambio de toda la curva. Por ejemplo, aquí tenemos que veamos un ejemplo de desplazamiento de la demanda con las entradas de fútbol. Suponga que ha ocurrido el siguiente cambio. A 2 días de realizarse el partido final, el jugador más importante de la liga, suponga que es Messi, anuncia que decidió que se va a retirar definitivamente del fútbol. Lo que sucederá es que cambia toda la relación de precios y cantidades demandadas. Es decir, pónganse ustedes que estos eran todos los precios y se había llegado aquí a un determinado nivel de precios, pero 2 días antes del juego resulta que viene un cambio inesperado y hace que todas las personas reaccionen no a cambios en el precio, sino a un elemento nuevo, que es en este caso el anuncio de Messi de que ese es su último juego. Eso va a ser ya me di cuenta que no me estaban escuchando. Hubo otro bajón del internet. En la última parte me voy a conectar con un dispositivo que tengo aquí, a ver si nos funciona mejor porque hay bastante inestabilidad.